Víctor Andrés Ponce, cuya respuesta, si le haría la pregunta, puedo adivinar. Tú le darías comparecencia, ¿no es cierto? Yo le daría lo que dice el derecho procesal, y la segunda cosa que diría es que en temas de justicia no se hacen plebiscitos, porque yo estoy seguro que todos queremos convertir al Perú en un gran Ilave, todos queremos linchar a los corruptos, pero la diferencia con las sociedades que han construido riqueza, prosperidad y libertad es que en las sociedades donde hay riqueza y prosperidad hay una constitución, hay leyes, hay debidos procesos y hay instituciones. Esa sería mi respuesta, Nicolás. Sí. Ya, pero el problema es que cuán cierta es esa promesa. Es decir, así debería ser, ¿no es cierto? Así debería ser, pero, o sea, Alejandro Toledo se escapó, César Inostroza se escapó, el señor Graña ni siquiera tiene medidas de restricción. Se va a España y nadie lo puede detener porque no hay ninguna orden que impida salir del país y es señalado por Odebrecht como su socio mayor en todo el negocio de la corrupción. Entonces, bueno, es que, digamos, cuando uno va a la justicia plebiscitaria, precisamente obvia el análisis que tú te estás señalando, ¿no es cierto? Y el análisis que tú estás señalando implícitamente es que en el Perú hay una justicia selectiva. Claro. ¿No? Que la mega corrupción hasta ahora, porque falta un segundo paquete de Brasil, está caminando con los bolsillos en las manos y silbando, y solo se está apretando a un sector. Hay un fiscal que ha allanado el local de un partido, de una mayoría legislativa, que ha detenido a 20 dirigentes, solo un fiscal, y que ha puesto en la mira a toda la dirigencia de un partido político. Ese mismo fiscal cuestiona el informe de un Congreso que precisamente desvela muchas cosas de lo que tú estás señalando. Ese mismo fiscal cuestiona a un fiscal de la Nación. ¿Qué está pasando en el Perú, Nicolás? O sea, tú me preguntas la puntita, que yo reflexione sobre la puntita de un iceberg. Y yo te digo, mira, lo único que nos queda, Nicolás, te lo digo en este momento, en este grave proceso de desinstitucionalización, en que el fiscal Domingo Pérez, un fiscal provincial, se atreve a cuestionar a un fiscal de la Nación que precisamente quiere cambiar el curso de las cosas que tú señalas, porque en este país, en estos 2 años, se ha protegido a la mega corrupción y se ha hecho investigaciones selectivas. Entonces llega un señor fiscal, el señor Pedro Chávarri, que quiere cambiar ese orden de cosas, que por primera vez quiere asumir el papel de magistrado. En 48 horas hace un acuerdo con Brasil. Se produce el flujo de información que no va a permitir investigar, procesar. Yo no creo en las detenciones preventivas porque soy garantista, soy liberal, creo en los padres fundadores de Estados Unidos. Para mí las detenciones preventivas no existen. Pero lo importante es que se va a investigar, se va a procesar y se va a sentenciar con el acuerdo que hizo el señor Pedro Chávarri. Todos los medios, toda la sociedad empieza a lincharlo, incluso el fiscal provincial. Pero en Estados Unidos hay prisión preventiva. No, sí, claro. Y no te doy la fianza y te vas para adentro mientras se hace la investigación. Porque ese cuento de que en el Perú primero te meto preso y después te investigo, no, eso ocurre también en otros países. En todos lados hay detención preventiva. Pero además acá hay la presunción de que ha ocurrido un asunto muchísimo más grave. Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de los cuellos blancos del Callao? De una organización criminal dentro del sistema de justicia que lo que hacía principalmente era traficar resoluciones judiciales. Es decir, tú eres narco, te capturo con 1 tonelada de clorhidrato, tienes prisión preventiva mientras dura el proceso y en una semana se te aparece un abogado que por un billete te saca a la calle y te da comparecencia. Eso ha ocurrido con narcos, con violadores y con implicados en el caso de Lavajato, digo, así me enjuicien. Claro. Porque yo no me creo que toda esta gente haya conseguido las libertades que ha conseguido, que le den comparecencia a cambio de las prisiones preventivas, gratis. Eso gratis no ha sido. No, mira. Pero escúchame, o sea, tú sabes cuál es mi punto de vista y no me parecería justo que tengamos una discusión. O sea, yo prefiero introducir a alguien que piensa distinto a ti en esta discusión si no tiene ese inconveniente. No hay, es el señor Carlos Monge, que está en la línea. Carlos, buenos días.
Buenos días, Nicolás. Buenos días, Víctor Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Tú eres vocero. ¿Cuál es tu posición en este momento en términos partidarios? Tú eres dirigente, Carlos. Sí, aló, Nicolás. Soy militante del Movimiento Nuevo Perú. De Nuevo Perú, ¿no es cierto? Sí, sí. Mira, mi posición, sí. Mi punto de vista es radicalmente inverso en un aspecto al de Víctor Andrés. Yo lo que creo es que lo que estamos viendo es el desmoronamiento de un aparato de representación política mafiosa. Yo creo que el fujimorismo ha sido la expresión... Carlos, un ratito, súbeme el volumen en el estudio, por favor, para que pueda escuchar el señor Ponce aquí presente lo que está diciendo nuestro amigo Carlos Monge. Sí, ya, ahora sí. Ok. En un aspecto pienso exactamente a la inversa de Víctor Andrés. Pienso que lo que estamos viendo es el desmoronamiento, el colapso de una organización política que se convirtió en un aparato de representación de mafias. Pienso que esta organización política tenía como tres vertientes, o tiene tres vertientes. De un lado, la herencia del autoritarismo golpista, cívico-militar, violador de derechos humanos y corrupto del fujimorismo original. De otro lado, la representación política de un conjunto de economías ilegales, porque ahí hay intereses del narcotráfico, universidades truchas, minería ilegal y cuanto hay de ilegal en este país. Y en tercer lugar ha sido también un espacio de convergencia de lo más radical del pensamiento religioso, conservador, anticomunidad LGTBI, antiderechos de la mujer, antiperspectiva de género, anti-igualdad de derechos. En fin, yo creo que el fujimorismo ha sido la confluencia de esas tres representaciones y creo que hoy día se está desmoronando. Creo que se está desmoronando por un conjunto de razones, en parte por la información que viene de Brasil y en parte también por la acción de jueces y fiscales del sector intermedio de la Fiscalía y del Poder Judicial que han decidido actuar con independencia. Creo que en su intento de defensa el fujimorismo ha pretendido blindar a personajes indefendibles. Recordemos que el fujimorismo hizo todo lo posible hasta el final para blindar a este increíble juez Inostroza, que de un lado tenía esta vinculación con las mafias del Callao, y que tú has mencionado, Nicolás, y los vínculos del Poder Judicial del Callao con los narcotraficantes del puerto, y por otro lado era capaz de negociar la pena de un violador de una niña de 11 años. Ese era el tipo de personaje, y a ese personaje, porque ese personaje produjo la casación que hacía más difícil el juzgamiento de personajes como Joaquín Ramírez por lavado de activos y narcotráfico, a ese personaje Fuerza Popular ha blindado hasta el final. Y el otro personaje que está blindando hasta el final es a fiscal Pedro Chávarri. Un personaje que, para comenzar, nunca debió haber llegado al puesto que tiene, porque queda claro cómo trafió el proceso de selección. Hay mentiras en las notas, hay entrevistas truchas y toda la evidencia, y está también involucrado en estas cosas, y es el último bastión de defensa del fujimorismo en la Fiscalía. Ahora, estoy de acuerdo con Víctor Andrés, paradójicamente, en que la investigación no debe ser selectiva contra esta mafia política que significa el fujimorismo, y no debe apuntar solamente a Keiko, a Pierre Figari, a Ana Vega, y al círculo íntimo que los rodea, sino que debe apuntar también a los grandes grupos económicos y a los personajes de la política y de la élite más rancia y tradicional que durante los gobiernos de Alan García, durante los gobiernos de Toledo y alrededor del propio PPK han participado en gravísimos hechos de corrupción. Estoy hablando de Grandes Familias, estoy hablando del Club de la Construcción, estoy hablando de Graña y Montero, etcétera, 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 que también les toca, digamos, pagar su parte, ¿no es cierto?, respecto de estos hechos de corrupción en torno a las grandes obras públicas, y esto viene desde los 90, pero tomó mucha fuerza en este periodo de abundancia de renta fiscal con los precios del cobre enloquecidos en el mercado internacional
y etcétera. Pero a estas alturas, Nicolás, en mi opinión, defender a Chávarri, defender a Inostroza, defender el comportamiento de la bancada blindando a lo peor, defender a Becerril y defender al fujimorismo como proyecto político me parece francamente lamentable. No lo comparto para nada. ¿Qué dices? Bueno, Ponce. yo no veo que nadie haya defendido a Inostroza, ¿no? Inostroza hizo Bueno, eso es lo que el fujimorismo ha defendido. Pero me dejas hablar, Carlos. Yo lo que veo es que hay disculpa. una campaña de la izquierda antisistema, de la izquierda que no cree en la Constitución, en la economía de mercado y en el capitalismo, para aprovechar esta situación de corrupción y desinstitucionalización para intentar crear una situación favorable a una asamblea constituyente. Y eso es lo que ha pasado en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador y en todos los países donde han aparecido caudillos y grupos liderando la corrupción, la lucha contra la corrupción, y endilgándolo esto a un sistema y no a la falla de las personas, no a la falla o a la necesidad de reformar instituciones. Yo veo más o menos el discurso del señor Carlos Monge, y por eso es de Nuevo Perú, ¿no es cierto? Nuevo Perú no cree en la Constitución. Nuevo Perú plantea una asamblea constituyente. Empecemos la discusión por ahí. Y la discusión en este momento, en este país, tiene que ser: enfrentamos la corrupción con nuestras instituciones, con la Constitución, como lo ha hecho Estados Unidos, como lo han hecho las naciones occidentales, o planteamos la propuesta del señor Carlos Monge, que plantea que la solución para el problema aquí es una nueva asamblea constituyente, como pasó con Fujimori, como pasó con Chávez, como pasó con Evo Morales, como pasó en Ecuador. Ese es el tema en el Perú. Y si eso el señor Carlos Monge, con un proyecto claramente antisistema, quiere envolverlo... Porque, o sea, yo quisiera organizar un poquito la discusión, porque en realidad acá hay una discusión de fondo. Por supuesto. De fondo, ¿no es cierto? Y la discusión de fondo es: ¿qué es lo que ha fallado acá? ¿No es cierto? Porque finalmente la corrupción es una parte, la ineficiencia total es la otra. Tienes un país que ha crecido en índices sorprendentes en medio de la crisis mundial, pero donde no se han resuelto los problemas más elementales del país. Tenemos la peor educación, la peor salud, crisis de infraestructura, estamos hasta el perno. Así es. Y a la vez hemos crecido, ¿no? Y yo el otro día decía, seguimos siendo un país pobre en general, por las condiciones en que vive la mayor parte de nuestra gente, lleno de millonarios mal habidos, ¿no? Pero en fin. Entonces la interrogante es, ¿qué es lo que ha fallado? Antes de darte la palabra, Carlos, ¿lo que ha fallado son detalles, las personas, el que no se ajustó, o lo que está mal es, digamos, el concepto mismo de la política económica y social? Y le doy la palabra a Carlos Monge para que nos dé su perspectiva, ¿no? A ver, bueno, dos cosas. Lo primero es que esto de seguir usando el cuco del chavismo para terminar no diciendo lo que hay que decir, que es reconocer que el fujimorismo es una expresión absolutamente mafiosa de la política, me parece que es una manera de desviar el debate. Acá estamos hablando de una cosa muy concreta. Hay abundante prueba de que el fujimorismo, desde su cabeza, lavó activos sucios de Odebrecht para financiar sus campañas. La DEA investiga a un secretario general, el señor Joaquín Ramírez. El señor José Klimper trató de trucar audios para engañar a un medio de comunicación y ahora ha quedado demostrado la manera como se manejaban dineros ilegales, informales, al poner $210,000 sobre la mesa de RPP. Eso es lo que estamos viendo. Y hay jueces y hay fiscales intermedios, buenos, malos, mediocres, lo que se quiera, que han tomado un protagonismo y están sacando adelante procesos judiciales para golpear esa mafia. Yo espero que con la misma firmeza esos jueces y esos fiscales también pongan en su sitio a los grandes grupos de poder y a las familias distinguidas de Lima que han estado igualmente involucradas en gravísimos hechos de corrupción. Eso es lo que estamos discutiendo. Y entonces pretender evadir ese tema para hablar del cuco del chavismo me parece que es simplemente una manera de evadir. Yo ya, creo que pero no escucha, quiere hablar claro sobre el fujimorismo. Ok, claro. esa es una cuestión. Lo segundo Sí. es que efectivamente nosotros creemos que es necesario un nuevo pacto constitucional.
Nosotros creemos que hubo una constitución del 79, que la izquierda consideró insuficiente y no firmó. Sabemos que luego hubo una constitución del 93, diseñada por Fujimori para sus propios fines, en el medio de un gobierno dictatorial, genocida y corruptísimo, que Víctor Andrés conoce muy bien, ¿no es cierto? Y nosotros creemos que ahora hay que dar el paso de armar una nueva constitución, ¿no es cierto? Una nueva constitución que refleje un nuevo acuerdo. Un nuevo acuerdo sobre la parte institucional, que vemos que se está cayendo a pedazos, y también un nuevo acuerdo sobre la parte económica, porque pensamos que si bien ha habido un crecimiento y ha habido una caída muy importante de la pobreza que todo el mundo reconoce, al mismo tiempo se tiene sus límites en el hecho de que depende fundamentalmente del crecimiento de la China y la demanda y del precio del cobre, y creemos que es posible hacer otro arreglo económico. Un arreglo económico como el de Venezuela, de ninguna manera. Discrepancia absoluta con un proyecto me dice, de Carlos, redistribución de renta petrolera. Me dice, claro, pero es que ese es el fondo de la discusión. O sea, en realidad tenemos dos grandes debates. Primero, que todos los que metieron la mano, sean del color político que sea, vayan para adentro. Así es. Pero ¿no es cierto? Pero mira, y que no esté preso, el señor Graña esté paseando por España, ¿no? Y escuchando ópera, mientras la señora voleibolista Jessica Tejada está en la cárcel porque su papel firmado por ella está ahí. Mira, eso es una discusión. La otra es esta. Claro. La otra es... Están emparentadas. Te voy a decir por qué. Es lo mismo, ¿ya? Mira, Carlos. La señora Keiko Fujimori, según información de Brasil, ha recibido $1 millón y nunca llegó al gobierno. Tu socia, con la que ustedes han trabajado directamente, la señora Villarán, recibió $3 millones y está paseándose por la ciudad. Eso es un problema, ¿no es cierto? Ahí tenemos que coincidir. Es un problema y debiera estar investigada con la misma firmeza. Y también debieran estar, mira, se investiga Keiko. Así es. Igualito, ¿no es cierto? Y la otra cosa que quiero decirte, Carlos, yo desde que salí de la izquierda, tú me conoces a mí en la izquierda, nunca he trabajado con el Estado. Nunca he trabajado con un partido político. Te cuento, en la última campaña electoral, los dos partidos de la segunda vuelta me llamaron. Pregúntale al señor Violeta, pregúntale al señor al señor Grados. Yo rechacé esas propuestas de trabajo. ¿Sabes por qué? Porque yo soy un libre pensador. Pero cuando sectores de la izquierda como tú, mira, déjame desarrollar. Cuando sectores de la izquierda como tú quieren eliminar el libre pensamiento, la disidencia, en una polarización que me recuerda a la República de Weimar antes de que Hitler asumiera, o al chavismo, entre antifujimoristas y fujimoristas, yo me preocupo. Yo soy un libre pensador, por si acaso, estimado Carlos Monge. Yo no soy, por ejemplo, como el señor... Pero tú eres un fujimorista libre pensador, pues. Bueno, pues tú creerás que soy un fujimorista. Tú creerás que yo soy... Mira, no te piques, no me estoy picando, sino que simplemente soy efusivo. Mira, te recuerdo algo. En la República de Weimar, la maquinaria nazi decía que todos los problemas de la Alemania venían de los judíos. Entonces se paraba un libre pensador, un periodista, un escritor y decía, señores, esto no viene de los judíos, es nuestra culpa. Y le decía, eres judío. Y te vas al campo. Tú dices que está pasando entonces, lo mismo con la izquierda y los fujimoristas. Es decir, tú lo que estás diciendo es que los fujimoristas son los judíos de la época nazi y la gente de izquierda son los nazis. No estoy diciendo nada. Lo que estoy diciendo es que hay un intento de polarizar el Perú entre buenos y malos, ahogar la disidencia, terminar con los espacios de centro, terminar con las equidistancias, ¿ya? ¿Y sabes por qué? Porque mira, el problema, Nicolás... Mira, me estás obligando, me estás picando a mí a que me meta, porque tú has visto los mensajes de Telegram. Sí. Voten, levántese, aplaudan, a ese no, a ese sí. O sea, disculpa. Pero viejo, ese es el fujimorismo. Por eso el fujimorismo está en esa situación. ¿Y tú eras parte del chat? No, un tuit era parte. Mira lo que dices. Un tuit. No, te estoy preguntando. No, un momentito. Un tuit, Nicolás. No deberías preguntarme porque estás cayendo en ese torneo. Un grupo retuitea un tuit mío que ha sido retuiteado 700 veces. Míralo ese tuit. En defensa de Pedro Chávarri. Solo contra una maquinaria mediática, ellos retuitean un tuit y tú me preguntas, ¿tú eres parte del chat como IDL Reporteros? Nicolás, yo nunca he trabajado con un partido político.
Ahora, como- pero escuchemos, o sea, escuchemos, nunca he trabajado pero con el escuchemos Estado. a Carlos Monge, A porque, ver, porque ha dicho pregunta- cosas bien pregunta- crudas. no es Porque- cierto. Porque esa comparación con los nazis es bien recia, pues, Ponce, no te pases. no, pero en pues, fin, pero bueno, así a es. ver, ya. Por favor, Bueno, Carlos, a te mí escuchamos. ya no sé si pues me da pena o me da risa este discurso. Gracias por que los dice sentimientos. Vizcarra es el inicio del fascismo, ¿no? Porque la comparación dicho con la eso, ¿no? República del Weimar pues no es gratis, o sea, tú no haces esas cosas porque en ese momento se te ocurrió, ¿no? Entonces esta idea de que ahora las instituciones se desmoronan y tienes un dictador, un protodictador medio fascista que como en la República del Weimar va a arrasar con todo, con un populismo autoritario y los fujimoristas van a ser los pobres judíos del Holocausto, por favor, no te pases, pues Víctor Andrés, no te pases. Mira, aquí estamos discutiendo que tenemos que enfrentar un problema serísimo de corrupción. Y en ese problema serísimo de corrupción hay dos flancos que hay que atacar. Un primer flanco que está siendo atacado ahora, que tiene que ver con la corrupción en la política. Y así como Keiko, yo creo que hay todas las evidencias para ver la culpabilidad y la manera como el fujimorismo se organizó como una organización criminal para lavar activos y representar mafias ilegales en el país. Yo creo que con la misma firmeza hay que investigar a los Grañas y Monteros, a las grandes constructoras que tuvieron estos vínculos corruptos con Odebrecht, y hay que investigar a otros sectores de la clase política. A Toledo hay que extraditarlo. Yo creo que los Humala tienen todas las condiciones para ser acusados y hacer cárcel, y creo que a Susana Villarán y a su equipo hay que investigarlos con la misma firmeza con que se investiga a todos los demás. Yo le rogaría a Sobre Carlos, yo te quiero robar más de tu tiempo. Quiero ir a la pausa. No quiero que perdamos esta discusión. Ojalá tuviéramos podido tener sentado acá. Pero claro, pero yo porque creo que ya, ese es el problema. pero Víctor Andrés, ya. O sea, lo que quiero es que te mantengas en la línea, Carlos. ¿Es posible? Vamos a una brevísima pausa. Sí, no hay- Y regresamos porque creo que esta conversación es absolutamente relevante y es de las que nos hacen falta. Pero si Después de la pausa. el debate rejuvenece, ¿por Después qué no de lo la- has traído acá? después de la El problema es pausa. que nadie quiere debatir conmigo cara a cara. ¿Ah? ¿Cómo te quieres? Mi mujer, ¿sabes lo que diría? Preséntame a tu psicólogo, Ponce. ¿Cómo hace para tener esa autoestima? Vamos a la pausa y regresamos con Víctor Andrés Ponce, libre pensador, según su propia definición, y con Carlos Monge, a quien conozco hace muchos años, y también es libre pensador, te debo decir, y tú también lo conoces. Pero ¿Ah? sí de nuevo Perú. Sí, por supuesto, Porque es si yo, militante, quisiera hacer política, Nicolás, te aseguro que estaría en política. Te ¿Pero qué aseguro. crees que estás haciendo? Periodismo, viejo, periodismo. Ya, periodismo. vamos a la pausa. Regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos. A Víctor Andrés Ponce, asociado por muchos como fujimorista, pero digamos, ¿cómo te defines políticamente para...? Yo soy un liberal hayekiano. Su Sí, madre, sí. ya. Yo soy un liberal hayekiano. Y Ya, pero digamos, traducido deja- a la realidad política peruana. No, pues no hay, digamos, los partidos políticos. Mire, el fujimorismo en estos 2 años, sorprendentemente, ha sido una organización populista, ¿no es cierto? No ha promovido reformas pro mercado, pro inversión, y creo que esa es una de las causas de su debacle. El problema del fujimorismo, Nicolás, no es lo que dice Carlos. Esas cosas son inexactitudes que merecerían un análisis de fondo. El problema del fujimorismo es que, siendo una mayoría legislativa, renunció a transformar este país. O sea, no puede haber una mayoría legislativa en ninguna parte del mundo, menos en una democracia, que teniendo los votos para liderar reformas constitucionales, reformas económicas y sociales, no lo hace. Mira, el problema del fujimorismo incluso no es su excesivo perfil opositor. Recordemos el APRE de los años 30. El APRE de los años 30, comparados en términos de oposición y obstruccionismo, es un gladiador frente a un niño recién nacido. No, más o menos eso es la diferencia. Pero el APRA siempre conservó su tercio. ¿Por qué? Porque el APRA siempre tuvo por delante su programa. ¿Y sabes qué? Una sola cosa, el fujimorismo... Pero el fujimorismo, la pregunta es si tiene programa o no. ¿Tú qué piensas, Carlos? Bueno, yo pienso que el fujimorismo en el ejercicio de su mayoría congresal no ha tenido una sola propuesta que refleje un punto de vista programático y que empuje una reforma política significativa en ninguna dirección.
en ninguna dirección. Se ha dedicado más bien, en primer lugar, a ser el instrumento del resentimiento personal de Keiko, que nunca terminó de aceptar que había perdido la elección, y en segundo lugar ha sido un aparato de protección y de garantía de impunidad de las propias personas corruptas que tenían adentro, y en tercer lugar, cuando ha empujado cosas, ha sido claramente en representación de lobbies e intereses privados, como esta increíble ley de hidrocarburos que hasta el MEF considera que es excesivamente regalona para las empresas petroleras y la ha objetado. Pero efectivamente, este es uno de los problemas del fujimorismo, que ha podido usar su mayoría parlamentaria para empujar reformas de fondo en alguna dirección, y no lo ha hecho porque esa no es su racionalidad política. Su racionalidad política ha sido, en primer lugar, ser el brazo ejecutor de la venganza de Keiko. Mira, Nicolás, Sí. mira, Nicolás. No me has permitido desarrollar esto. El fujimorismo era visto por los sectores populares por dos cosas. Era una organización anticomunista y era una organización antipopulista. Y te voy a decir por qué. Claro, esto puede parecer muy sofisticado, pero en los sectores populares, en los sectores CDE, que era su base social, siempre se le miraba así. Era anticomunista porque derrotó el colectivismo senderista, más allá de que sea verdad o mentira, sea parte de medias verdades. El fujimorismo aparecía como una fuerza que derrotó al colectivismo senderista, al comunismo senderista. Pero además de eso, el fujimorismo era una fuerza que derrotó la hiperinflación con las reformas económicas de los 90, destruyendo el Estado empresario, el Estado chavista, que consagró la Constitución del 79 y que de alguna manera mi amigo Carlos Monge quiere restablecer en el Perú. Ese Estado empresario, ese Estado controlista, ese Estado que regulaba mercados, ese Estado fue destruido, ese Estado que tuvo su expresión en la hiperinflación fue destruido por el fujimorismo. ¿Cómo? También es parte de una reflexión. Puede haber sido que las cosas llegaron a tal nivel que no había alternativa. Pero lo que ha hecho el fujimorismo en estos 2 años es abandonar esa identidad. ¿Te das cuenta? El fujimorismo era una alianza entre Estado, pobres y empresarios. Desreguló la economía, los mercados y le dijo... Te olvidaste de los altos mandos militares, Sí, claro, de los dueños de los medios de comunicación. De acuerdo, ¿Ah? de acuerdo. Pero el fujimorismo del 2016 para acá no tiene esos elementos. No tiene medios de comunicación, no tiene mandos militares. Por eso te menciono. El fujimorismo del 2016 para acá se centró en el Estado y los pobres. Pero no es que ya se acabó. ¿Tú qué piensas, Carlos Monge, de Nuevo Perú? Ya, ¿no es que ya terminó el tiempo del fujimorismo y estamos perdiendo tiempo con esa discusión? Sí, ya se acabó el fujimorismo. Déjame culminar una... Mira, yo creo que en el Perú el debilitamiento del fujimorismo, su posible extinción, lo que va a producir es una derecha más pétrea. La derecha Bolsonaro, Nicolás. Las iglesias católicas y evangélicas están avanzando a formar un partido que se llama Unión Cristiana. Su movilización te dejaría absorto, impresionado. Lo estoy estudiando. Te dejaría absorto. Pero y ellos que van no a marchar, sea, ellos van a marchar este 15 de noviembre, pero me parece que es parte del análisis, van a elevar su plataforma política. Es una fuerza conservadora, no liberal, Bolsonaro, pero procapitalista, es un Tea Party mestizo, es un Tea Party cholo. Carlos. Yo pienso, Nicolás, que el fujimorismo se ha suicidado. No Sí, creo pues, que sí, ¿verdad? gente como nosotros lo haya derrotado. Yo creo que Keiko se ha ¿verdad? suicidado por la suma de ejercicios abusivos, prepotentes y estupideces totales que ha hecho en el ejercicio del poder que tenía por el control mayoritario del Congreso y por un amplio respaldo ciudadano, ¿no es cierto? Ella se ha suicidado. Lo que no creo que esté derrotado en el Perú es el conservadurismo, el pensamiento conservador, y no están derrotadas tampoco las economías ilegales mafiosas. Derrotado el fujimorismo, y creo que acabada Keiko como una alternativa política en el Perú, tenemos por delante
Sí, tenemos un problema con tu señal, Carlos. Creo que te estás moviendo y estamos perdiendo claridad. No, estoy fijo, pero voy a buscarme otro sitio fijo a ver si se escucha mejor. Dime ahora, Nicolás. Ahora sí te escuchamos muy bien. Ya, entonces, lo que yo me pregunto, en el mismo sentido que pregunta Víctor Andrés, ¿quién va a pasar ahora a representar a esa suma de economías ilegales y pensamiento? Viene una derecha más fuerte, pues. Bueno, lo que dice Víctor Andrés Ponce es que lo que viene es la Unión Cristiana, un partido de ultraderecha. No, un ¿no es partido cierto? conservador. Es Pero la de derecha, contraconservador. es la derecha Bolsonaro, ¿no? Y mira, eso es lo que está en curso. O sea, es inevitable, pues, la pelea de marxistas sin partido, caviares sin partido y fujimoristas, simplemente los va a sacar del escenario, porque ambos sectores existían y se retroalimentaban. No puede O sea, haber... ¿tú no crees que puede capitalizar esta crisis Julio Guzmán, Alfredo Barnechea, No, o en el otro extremo el propio Antauro Humala? No, lo que creo, ¿sabes qué? Es que lo que hay en el Perú es un hartazgo con esta guerra política, ¿ya? Y de alguna manera los actores de esta guerra política van a ser sancionados. Lo hemos visto en las elecciones municipales de Lima, ¿no? Todos los que han participado y han sido incapaces de organizar acuerdos para gobernar la democracia, para darle gobernabilidad al Perú, creo que van a ser sancionados. Eso es el fujimorismo, pero también es el pepecaucismo. Mira, los amigos caviares creen que han ganado, pero en realidad lo que se abre es un espacio incierto en la que van a haber dos tipos de tendencias. Tendencias más extremas, más duras, como una derecha conservadora y Antauro Humala, y por otro lado, tendencias más de centro, ¿no? Por ejemplo, Muñoz. La aparición de Muñoz en Lima, ¿no es cierto?, y la aparición de un Bengolé en Lima, si tú ahora pusieras en una encuesta, ¿no?, Verónica Mendoza, Julio Guzmán, no sé, pues, Bengolea, algo va a cambiar, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo en eso. Es decir, la gente está buscando Pero opciones. estás sobrevalorando lo de Bengolea. No, pues estoy poniendo un ejemplo, o ¿no? sea. Bueno, Muñoz, pues ponlo a Muñoz, ¿no? Y vas a ver que la cosa va a cambiar. O pon partidos, pon Acción Popular, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo en el Perú, creo yo, es que la gente se ha hartado de esta guerra sin cuartel, de esta incapacidad. Pero donde van a perder todo, porque en el momento que el fujimorismo ya fue, digamos, el antifujimorismo también. Pero por y el supuesto, haber eso es lo que convertido te estoy diciendo. la razón de tu existencia en impedir que Keiko llegue al poder, ¿Cuál va a ser el trabajo? sin construir tu propio proyecto, que eso no obliga, Carlos, a un balance autocrítico de la izquierda. Es decir, han sido tan antifujimoristas que han estado más ocupados en impedir que Keiko llegue al poder que en construir su propio proyecto y han terminado llevando al poder casi a cualquiera. Eso no es tan cierto. A ver, yo comparto que ahora se abre una interrogante respecto de cuál es la nueva cara política que articule los distintos intereses que se articularon en torno al fujimorismo, o de repente no se articulan, de repente surge esta unión cristiana y más bien es un movimiento construido sobre valores conservadores, y las mafias ilegales y los narcotraficantes buscarán otras formas de representación política, no sé, pero efectivamente ahí queda un campo vacío, porque la derrota de Keiko obviamente no es la derrota del conservadurismo en el Perú y encontrarán otra manera de representarse. Creo que por ahora el electorado ha buscado gente que efectivamente parecía no involucrada en toda esta lógica de corrupción. Y curiosamente, un personaje como Jorge Muñoz, encabezando la plancha de un partido viejo, aparece ahora como un outsider, ¿no?, que no está manchado en estos líos recientes, y eso convoca a un enorme sector de la población que lo que veía, creo yo, era con preocupación la posibilidad de un Urresti, ¿no es cierto?, un tipo acusado pues por asesinato, por violación, o la posibilidad de un Belmont, ¿no es cierto?, tomaran la alcaldía de Lima. Entonces yo creo que esa fue la opción que ocurrió en Lima. Las lógicas en otras regiones han sido completamente diferentes. Pero así como se abre un campo para recomponer una política de derechas en el Perú muerto al fujimorismo, creo yo, se abre un campo también para seguir construyendo un proyecto de izquierdas que no sea un remedo
de las izquierdas que han habido en América Latina y que han fracasado estrepitosamente, comenzando por el chavismo y su cara ya ridícula y patética del señor Maduro, sino construir un proyecto de izquierdas que, en mi opinión, aprenda de esos errores, y yo creo que esos errores son fundamentalmente dos. Tiene que haber un proyecto de izquierda que no sea estatista, y tiene que haber un proyecto de izquierda que sea impermeable a la corrupción. Yo quisiera que terminemos esta conversación porque tenemos que ir acabando por hoy con la pregunta que hemos planteado. Si tú, Carlos Monge, fueras Richard Concepción Carguancho, ¿le das prisión preventiva o no le das prisión preventiva a Keiko Fujimori? Yo creo que sí, hay abundante indicio, no sé si son 36, 18, 9, pero hay abundante indicio de que ahí ha funcionado un aparato de lavado de activos que vienen de fuentes ilegales, de Odebrecht y de otras cosas, y creo que esta es la punta de la madeja. Y creo que además la confesión está viniendo desde adentro. Creo que la cantidad de testigos de testigos protegidos, en fin, de colaboradores eficaces que están surgiendo, indica que ya es casi una confesión de culpa y que hay el desmoronamiento de ese proyecto político. Muchas gracias, Carlos. Y te pregunto, Víctor Andrés, porque sé más o menos lo que vas a decir. No, ¿no? yo, por si acaso yo lo he escrito, yo estuve contra la prisión preventiva de Nadine de Ollanta, contra la prisión preventiva... Que celebraron los fujimoristas. ¿Ah? Mira, contra porque la prisión... ¿Cómo da vueltas el mundo? Pero escúchame, ¿Ah? contra la prisión preventiva de los empresarios de la construcción, ¿no? Yo creo que las prisiones preventivas deben ser lo que son, situaciones extremas. Mira, y hay que acabar con esto de la justicia selectiva, ¿no? La señora Susana Villarán, que es uno de los casos más pétreos, sin lugar a dudas va a ser condenado, va a ser procesado y sentenciado, ¿no? A menos que lo saquen al fiscal Chávarri, ¿no es cierto? Es la expresión de que en el Perú hay justicia selectiva, ¿no es cierto? El hecho de que la señora Verónica Mendoza, lideresa de Fuerza Popular, que tiene que ver con las agendas de Nadine, que está vinculada a toda esta experiencia municipal con parte de sus parlamentarias, digamos, todo esté ahí, es expresión de una justicia selectiva. Lo que yo digo, ¿sabes qué? Para terminar, tenemos que terminar con la judicialización del Perú. Con la judicialización de la política, dice. Dejemos que los fiscales y los jueces hagan su labor, que el Congreso salga, y yo quiero debatir con el señor Carlos Monge su propuesta de cambiar la Constitución para instaurar una Constitución anticapitalista en el Perú. Eso es lo que yo quiero. Quiero discutir esa propuesta, porque ese es el tema de fondo del Perú. Yo estoy de acuerdo con eso. Muchas gracias, no digo con que esa es la discusión, ¿no? Con que hay que entrar a la discusión.